presencia de Cristo en la familia y hoy vamos a ver el discipulado. El domingo que viene también estaríamos tocando el último tema sobre este tiempo que estuvimos hablando y de esta serie de mensajes que estuvimos compartiendo sobre la familia. Y hoy vamos a hablar de discipulado formando generaciones. Y cuando hablamos de la familia, y yo les voy a hacer una confesión, siempre, no solamente ahora, y no me malinterpreten, me causó un poco de preocupación y hasta me dio un poquito de bronca, y entiendan a dónde voy, ver que muchos de los predicadores y las iglesias presentaban, por ejemplo, cuando se hablaba de la familia, imágenes, ¿no?, de una familia perfectamente compuesta, un padre, una madre joven, delgados, hermosos, ¿viste?, de ojos claros, y con los nenitos también hermosos, ¿viste? No digo que está mal, está bien, hay familias así, de hecho la nuestra así, principalmente en el que somos delgados y todo eso. Pero digo, cuando presentamos una única imagen de familia, como que si todas las familias tendrían que ser así, perfectamente compuestas, perfectamente en armonía y en paz y con cara de sonriente y de feliz cumpleaños, y la realidad no es así. Es más, de hecho muchos de ustedes viven una realidad totalmente diferente a lo que se presenta como el prototipo de familia, cómo tendría que ser. Gracias al Señor, el Señor transforma las familias, cambia los corazones, trae el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, trae sanidad, restauración, rompe maldiciones generacionales y restaura las cosas. Pero la realidad es que no podemos predicar o hablar sobre la familia teniendo un prototipo de familia utópico, irreal, que no se puede alcanzar. Porque eso hace que dejemos un montón de familias afuera, que están conformadas totalmente diferentes. Hay madres que están solas con sus hijos, no tienen un padre que les eduque a los hijos o que le acompañe en la educación con sus hijos. Hay padres solos también que no tienen a su esposa. Hay matrimonios donde la familia está conformada por hijos del matrimonio, diferentes hijos, divorcios, separaciones, vueltas a juntar y cosas, idas y vueltas que ustedes las conocen perfectamente. Parecería que se presentara a la familia cristiana como si fuera un regalito navideño en una cajita hermosa, con un envoltorio, un moñito, y cuando la abrimos está protegida por una estructura ahí de tergopol, ¿viste? Como si fuera algo muy... Y sale, ¿viste?, reluciente la familia, decís, qué lindo esto. Pero la cuestión es que al hacer una presentación de familia así, estamos muy distantes de la realidad. Yo no vengo a hablarles cuando hablamos de familia, porque no sé qué les pasa a ustedes cuando yo digo la palabra familia. Y dicen, sí, mi familia es un desastre, o la familia le representa heridas, la familia le representa malestar porque tienen problemas familiares, la familia le representa rebeldía, le representa agresión, abuso, violencia. Pero sepan una cosa, mis amados hermanos, que la familia es algo que Dios diseñó y Dios quiere restaurarla. Y no importa lo que haya pasado, Dios restaura las cosas. Y es en ese sentido, yo lo que quiero compartir son principios que pueden servir a la familia en cualquier situación que se encuentre para salir de ese estado en el cual están. Entonces, a la hora de hablar de esto, de la presencia de Cristo en la familia y del discipulado y de formar a las próximas generaciones, hablamos de esto, de principios bíblicos que están en la palabra de Dios y que se pueden aplicar cualquiera sea la situación de la familia para que esa familia sea transformada. No importa la situación en la que se encuentre la familia, yo tengo esperanza en el Señor de que esa situación puede cambiar para la gloria de Dios. Si Cristo es puesto en el centro de esa familia, las cosas cambian. Así que hoy vamos a ver de qué manera aquellos que somos primeramente cristianos
y además somos padres o tenemos de alguna manera alguna influencia en nuestra familia, tenemos la oportunidad y el desafío de hacer discípulos dentro de nuestra propia familia. Vamos a ver un texto ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10, donde Moisés exhorta al pueblo y dice: por tanto, ¿lo tenemos ahí? Sí. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñalas, ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos, a los nietos. En el siguiente versículo dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír que mis palabras, las cuales aprenderán, digan conmigo, aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y otra vez, y las enseñarán a sus hijos. Hay un pasaje más en Deuteronomio, capítulo 6, que es más conocido y lo hemos usado bastante, y dice, en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice: debes comprometerte con todo tu ser. ¡Wow! Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego. Repíteselos, el siguiente versículo dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Tremendo, ¿no? El desafío que Dios le dejó al pueblo y que nos deja a nosotros hoy. Casi siempre que hablamos de discipulado estamos pensando en personas que no conocen al Señor, que nosotros las tenemos que discipular para traerlas al Señor y darles un librito de discipulado, y está bien. Siempre que pensamos en discipulado estamos pensando en afuera, ¿no? Pero este discipulado que el Señor instruye en su para nuestra familia es puertas adentro. Amén. Y esto, aunque a usted le parezca mentira, se va a reflejar hacia afuera. Porque ¿de qué sirve que yo gane personas para el Señor y las discipule y les enseñe cosas que yo no practico? Por eso lo primero que yo quiero que ustedes vean es discipulando con mi vida, ¿no? Eso es lo primero. ¿Qué dice ahí? Discipulando con mi vida. No una enseñanza verbal. Ahí fíjense que el pasaje que leímos hoy dice: acuérdense lo que han visto. Entonces, ¿cómo puedo discipular con mi vida? Haciendo caso a lo que dice Deuteronomio, ¿sí? Ahí lo que leímos en el versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: debes comprometerte. Y ahí algunos le agarran, ¿no? Un poco de cosa. Con todo tu ser, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. No puede haber discipulado sin una vida comprometida a cumplir lo de Dios. Amén. Ni dentro de casa ni fuera, no tiene sentido. Aquellos que se comprometen a esto, pueden ser a su vez un modelo a seguir, ¿sí? Que moldean con sus vidas las vidas de otros. Porque ¿qué pasa si de repente yo le estoy hablando a alguien algo, le estoy enseñando a alguien algo, pero cuando me ve a mí hacer lo contrario, esa persona se siente afectada, ¿o no? Si yo le estoy diciendo: vos tenés que... después a mí me pasa algo y yo no estoy dispuesto a perdonar. Y la persona que yo estoy discipulando me ve que yo no perdono y dice: pero pará, ¿cómo es la historia? ¿Se entiende, no?
Entonces yo tengo que modelar con mi vida. Ahí en 1 Corintios 11:1 Pablo dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Está bien, como yo de Cristo, pero ven, sin esa conexión, vos no podés decir, sé imitador de mí nada más. Yo tengo que ser imitador de Cristo para poder modelar para otro. A los filipenses le dice lo mismo, fíjate, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. Otra vez, él no tenía problema en decirlo. Algunos de nosotros nos poníamos un poco colorados y decíamos: no, que voy a decirle ser imitadores de mí si yo la verdad que más vale que no me imite a mí, imitalo al Señor, ¿viste? Nos ponemos a un costado y decimos: imitalo al Señor, vos tenés que hacer como el Señor es el modelo de tu discipulado. Yo soy hombre imperfecto, hago las cosas mal, pero acá Cristo nos pone como modelo para modelar sobre la vida de otros el discipulado, ¿se entiende? Dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No, ese no. El de atrás, todavía no había pasado, perdón. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad, dice, a los que así se conducen. O sea, no era solamente él que se ponía como ejemplo, sino que también ponía como ejemplo otros. Pero los demás que van a ser discipulados tienen que mirar la conducta de aquel que lo está discipulando. Y ser imitador es seguir esa conducta que muestra a Cristo finalmente. Amén. Y ustedes dicen: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la familia? Y justamente tiene que ver todo. Ahí en Hebreos 13:7 habla de la iglesia también. Y dice: acordaos de vuestros pastores. ¿Se acuerdan de nosotros, hermanos, de vez en cuando? Sí, yo sé que se acuerdan de nosotros. Por lo menos para criticarnos se acuerdan, ¿o no? No. Dice que os hablaron la palabra de Dios, considerad, fíjense lo que va a decir, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ustedes se tienen que morfar todo y dicen: no, son los pastores, ¿viste? Si ustedes se fijan en todos estos textos, hay una coherencia entre la conducta y la fe. Amén. Si decimos creer en Dios y decimos cumplir sus mandamientos, entonces eso se tiene que reflejar en nuestra vida, en nuestra conducta diaria, en lo que hacemos cotidianamente y más que nada en el ámbito familiar. Porque acá, miren, estamos todos sentaditos y mansitos, ¿no? Y yo les digo: bueno, levanten algo que no se rompa y tírenlo, y ustedes me hacen caso, así. Algunos no lo hicieron, rebeldes. Pero la mayoría lo hace, no tienen problema de decir: bueno, si Leo dice pónganse de pie, levanten las manos, todos lo hacemos porque estamos en la iglesia, estamos en la presencia del Señor. Pero donde se ve cómo realmente somos nosotros es en casa, en la familia. Acá oramos todos obligadamente leemos la Biblia, porque la tenemos ahí, tenemos que leer, pero en casa, ¿cómo es nuestra vida? Entonces yo quisiera que podamos enfocar en este tiempo y mirar nuestra vida, nuestra casa, nuestras relaciones como matrimonio, como padres, hijos, abuelos, tíos, no sé con quién vivís, no sé bajo el techo de quién estás, pero que puedas en este tiempo mirar tu vida, tu familia, porque eso va a ser potencialmente usado por Dios para discipular a otros. Amén. Para alcanzar a otros para Cristo. En Jeremías 32:39, en la NBI dice, me encantó este pasaje, ¿no? Fíjense lo que dice: haré, el Señor lo va a hacer. Y yo digo: Señor, hacelo conmigo, por Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos, familia. Pero tiene que haber coherencia entre
lo que yo pienso y lo que hago. Pablo decía, con mi mente quiero cumplir la ley de Dios, pero después hago cualquier cosa. En la mente sé un montón de cosas, sé cómo es la ley de Dios, te la predico. ¿Querés que te predique la ley de Dios? Te la predico, te la dibujo, te la grafico, te la proyecto. Pero la vivo, la hago. ¿Hay coherencia entre lo que vos decís y lo que haces? No sé si a ustedes les ha pasado que en muchas oportunidades terminan haciendo todo lo contrario de lo que pensaron hacer. Por ejemplo, decir, tuvieron un problema con alguien y dicen, no, el pastor predicó el domingo sobre que hay que perdonar y yo voy a ir a la casa y le voy a pedir perdón. Y entonces vos vas y decís, orás y todo, decís, voy a ir. Entonces agarrás, te preparás, oraste, saliste y vas a la casa, le golpeás la puerta, sale la persona y cuando la viste se te prendió fuego todo por dentro, te enardeciste y encima te dice, ¿qué haces acá? ¿Qué? Y ahí todo lo que yo había pensado, planeado y orado, en mi conducta no fue reflejado. No hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero por eso tenemos que orar y decir, Señor, dame coherencia entre mi pensamiento y mi conducta. Por eso fíjense que todos los pasajes que leímos anteriormente tienen que ver con la conducta, no tienen que ver con lo que hablamos. El apóstol Pablo está diciendo, mírenme a mí lo que hago y ustedes háganlo también, porque yo estoy imitando a Cristo con lo que hago. Vos podés decir, mi hermano, mi hermana, podés decirle a alguien, imítame a mí, porque estoy imitando a Cristo. Sí, era una pregunta reflexiva, no esperaba que me respondan. Pero me encanta Jeremías, porque el Señor es el que nos da la coherencia y nos da la capacidad para poder hacerlo, porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No te pasó alguna vez que alguien que le estás predicando después te vio saltar mal en alguna situación? ¿Te pasó alguna vez? Señor, dame coherencia. La otra cosa que les quiero decir, lo segundo es, entonces lo primero es discipulando con mi vida. ¿Sí? Mi vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Y así como hablamos hoy de la ley de la prosperidad, también esto se aplica de una manera idéntica. O sea, no puedo pretender más de Dios si no estoy haciendo lo mínimo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Entonces tengo que esforzarme ahí, entregarme, consagrarme, dejar de ir detrás de mis emociones. Sí, porque se acuerdan que hablamos de esto, que somos seres emocionales y vamos corriendo detrás de nuestro estado anímico. Entonces hoy me siento cristiano y le predico a todo el mundo. Después me siento endemoniado y echo fuera patada a todo el mundo. Entonces la gente no entiende, dice, y va a la iglesia. Y después nosotros tenemos la culpa, dice esa iglesia. Ahí ese pastor es cualquiera es. Lo segundo que les quiero decir es discipulando todo el día. Parece muy loco esto, pero dice Deuteronomio 6:7, el pasaje que leímos, y las repetirás a tus hijos, ¿qué? Estas cosas que el Señor le dio, la palabra. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todas esas cosas, ¿qué tiempo comprenden del día? Todo el día, ¿no? Porque dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Todo el tiempo vos tenés que estar hablándole. Moisés instruyó a su pueblo, a los padres de Israel, para que hablaran del Señor con sus hijos continuamente. Continuamente tenés que hacerlo. El otro día estábamos hablando con Jonathan y con Priscila. Y Johnny ahí le hablaba a la panza, ¿no? Porque está Naomi ahí adentro y le hablaba, ¿viste? Y la panza se empezó a mover, no la panza, sino la bebé adentro de la panza se empezó a mover. Porque responde a la voz del Padre. No sé si algunos de ustedes lo han experimentado. Bueno, los varones no.
Por más que le hablen a sus panzas, hermanos, no. Les digo por experiencia, no pasa nada. No se mueve nada. Pero aquellas mujeres que han estado embarazadas, que están embarazadas, fíjense que cuando ustedes o alguien le habla al bebé que está en la panza, el bebé responde. Y no sé por qué, después que nace no le hablamos más. Le hablamos cuando está en la panza y después no le hablamos más. Salí, andá, ¿cómo? Andá. Esa es toda nuestra conversación después con nuestros hijos, ¿viste? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar conciencia de que los chicos siguen respondiendo a lo que nosotros le hablamos. Positivo o negativamente, pero responden. Amén. Y el Señor, a través de Moisés, le dijo al pueblo, y a través de esta palabra que nosotros estamos leyendo hoy, nos está hablando a nosotros. No esperen a que los chicos tengan la capacidad de entender, porque ellos entienden desde que nacieron. ¿Sí? Si no, fíjense, no saben hablar y ya se rebelan. ¿O no? Mirá, ahí tenemos a Gonzalo. ¿O no? Y todo bebé, ¿viste? Lloran porque quieren tomar la teta y no le das la teta, ¿o no? Y se pone como loco. Hay que darle de comer. Y hay ciertas posiciones que vos lo ponés y no quieren esa posición, quieren otra posición. Y se rebelan, se enojan. Entonces hay que empezar a hablar y orarlo, decir, en el nombre de Jesús te reprendo. Pero de verdad. El Señor instruyó al pueblo para que el discipulado no fuera un evento puntual en algún momento del día. Decir, bueno, vamos a sentarnos a hacer el discipulado. No, el discipulado es continuamente. Mientras estás andando, caminando, mientras te vas a comer, vas a acostarte, te vas a levantar, todo el tiempo vos le hablas del Señor a tus hijos. Y esto no va solamente para los padres, sino también para los abuelos. Y no solamente para los abuelos, sino para los tíos, para los primos, para quien quiera que sea que tenga la palabra en la boca, hay que soltarla sobre los hijos, sobre los niños. Y aún como iglesia, el Señor nos pone esta responsabilidad de decir, es tu hijo, arreglate vos, enseñale, porque es cualquier cosa. Si ustedes ven a alguno de nuestros hijos hacer alguna macana, ustedes tienen la responsabilidad y tienen el derecho también de agarrar, no pegarle y retarlo, sino soltar la palabra del Señor, orarlo. Amén. Amén, hermanos. Moisés tenía la visión de un discipulado de andar y enseñar en medio de los eventos diarios de la vida. Y este es el secreto del discipulado. Aún pensando en personas que no conocen al Señor, que las tenemos que evangelizar y discipular, ¿el secreto cuál es? El diario andar. El vernos a nosotros, que nos imiten en nuestra fe, en nuestra conducta. Lo bueno, ¿no? Lo otro no. El libro de Proverbios, por ejemplo, da a conocer este tipo de discipulado de padre a hijo. Ustedes leen Proverbios, es de un padre a un hijo. Hijo mío, atiende a la sabiduría. Viste que constantemente está hablando y usando esas expresiones. Y fíjense que Proverbios no solamente habla de la relación de padre e hijo, sino de las situaciones que puedan enfrentar en la vida. Por ejemplo, no salgas fiador, porque después vas a quedar esclavizado. Y tantas otras cosas y consejos. Hay versículos que alaban al hombre diligente y reprenden o llaman la atención del peligro de la codicia. Ahora, este método de discipulado parecería tortuoso, ¿no? Porque decir, todo el día tengo que estar hablando del Señor, todo el día tengo que estar discipulando, todo el día tengo que estar siendo ejemplo, no tengo un momento para ser yo. Uy, ahí estamos en problemas, mi hermano. Mi hermano. No, o sea, si vos estás diciendo eso, es que en realidad, perdonen la expresión, ¿no? La estás careteando porque no sos. Y la idea de Dios es que vos seas eso. No es un esfuerzo que vos haces para discipular, sino
es algo que vos ya sos porque el Señor te transformó la vida. Entonces el consejo que tenés para dar no es el consejo que te dieron tus padres antes de morirse, no es el consejo que te dieron tus abuelos, sino es el consejo bíblico, es el de la palabra. Y estas palabras las repetiréis a vuestros hijos, ¿sí? Todo el tiempo, todo el día, al acostarse, al levantarse, al sentarse a comer. Fíjense ahí en Proverbios un ejemplo nada más. Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 8, dice el padre al hijo: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Si el padre le está diciendo al hijo, ¿no? Mirá la hormiga, o tenía hormigas adentro de la casa, o estaban caminando por ahí donde había hormigas, había un lugar que había hormigas, ¿se entiende? Entonces el padre iba caminando con el hijo y de repente ve las hormigas y dice: mirá las hormigas, cómo trabajan. Una enseñanza, un consejo, discipulado, ¿se entiende? No tenés que inventar nada, tenés que usarlo todo, aún las cosas gráficas, para enseñar a tus hijos. Vos podés decirle, bueno, por ahí ahora se la van a pasar caminando con sus hijos mirando a ver si hay hormigas, pero pueden usar otros ejemplos. Dice, y le da el ejemplo, le da la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este padre no esperaba que lleguen los 15 minutos antes de irse a la cama para darle una enseñanza, una oración o un discipulado, sino que las conversaciones espirituales que tenía con sus hijos eran mientras estaba andando. Como resultado de esta forma de discipular, nuestros hijos van a tomar nuestra fe no por imposición, sino por demostración. ¿Se entiende? No porque yo le impongo ir a la iglesia, porque toda la semana fui cualquiera, discutí con mi esposa, me peleé con el vecino, mentí en el trabajo, robé al almacenero y mi hijo me vio todo eso y después el domingo le digo, vamos a la iglesia. Y entonces nos vestimos y vamos a la iglesia y está acá en la iglesia sentado así diciendo, ¿cuándo terminará de hablar? ¿Cuándo nos vamos? No quiero ir más a la iglesia, no quiero ir a la iglesia. Después cuando son grandes se rebelan. Cuando son grandes toman sus decisiones y dicen no quiero saber más nada porque ¿qué vieron en sus hogares? ¿Qué vieron en sus familias? ¿Qué vieron en cada uno de nosotros? Y vuelvo a decir lo que dije al principio, hermano, yo no lo digo desde una familia que salió de la cajita de regalo de Navidad. O sea, nuestra familia fue un desastre abismal, total. Yo mismo como padre, siendo cristiano, cometía errores garrafales, abismales, universales. Agrándenlo todo lo que lo quieran agrandar, pero cometía errores gravísimos que afectaron la vida de mis hijos. Entonces no lo estoy diciendo desde el éxito total, sino diciéndolo desde la experiencia y de haber comprobado que no hay otro camino que no sea el Señor, que no sea seguir a Cristo. Amén. Así que yo los exhorto y los animo a eso. Y por último, ¿cuál es el contenido? ¿Qué le voy a repetir a mi hijo al acostarme, al levantarme, al andar, en todo el día? ¿Qué le voy a repetir? ¿Qué le voy a hablar? Y ahí vemos el contenido discipulado. Deuteronomio 6, del 8 al 9 dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y el siguiente versículo dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en todas en las puertas. ¿Qué tenían que escribir? ¿Qué tenían que escribir? Exacto. Lo que tenían que tener siempre presente, por eso acá, siempre presente, por eso en la entrada de la casa, ¿viste? Cuando va a entrar a esta casa es una casa consagrada a Dios. Lo que tenía que tener siempre presente era la palabra, y que la palabra habla de la persona de Cristo, en quien tenemos que creer, en quien tenemos que depositar la fe.
Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 10:17. Así que la fe viene, ya la conocen esto, ¿no? La fe viene por el oír. ¿Cómo se va a producir la fe en el corazón de mi hijo? ¿Por imponerle ir a la iglesia? Bueno, sí, al principio te van a decir, dale, levantate y vamos. Pero en algún momento de tanto hablarle se le va a despertar la fe a él mismo. No por imposición, sino porque él mismo empieza a creer. Dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Acerca de quién? De Cristo. La fe en Cristo, ¿sí? Ahí viene a través de oír la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, le dice Pablo a Timoteo, que hay en ti. ¿En quién estaba la fe no fingida? En Timoteo. Yo siempre me pregunté por qué aclaró la fe no fingida. ¿Habría fe fingida? ¿Hay fe fingida? ¿Hay personas que fingen creer? Bueno, esa sería otra predicación. Pero fíjense que le dice, hay una fe en vos no fingida, la cual habitó primero en tu abuela, Loida. Lo le decían a la abuela. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Ven? La abuela, la madre, el hijo. Una fe que fue depositada en él, porque seguramente esa fe vino porque le hablaron del Señor y él escuchó. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe transmitida, impartida a nuestros hijos, a nuestros familiares, nos hace ver al Señor. La fe te hace ver a Dios. ¿Sí? Mucha gente dice, no sé, yo todavía no tuve una experiencia con Dios. ¿Y qué estás haciendo entonces? Porque la vida cristiana es ver a Cristo por fe. Es experimentar a Cristo por fe. Y esa fe es transmitida. Seguramente les habrá pasado a ustedes que escuchando una predicación, escuchando una palabra, escuchando a alguien hablar, se les despertó algo. Y es mi oración en esta noche, mis amados hermanos, que se les despierte algo en sus corazones con respecto a esto y actúen y tomen decisiones. Y primeramente, como dice la palabra y como leímos hoy, se consagren ustedes al Señor y se comprometan con el Señor a vivir esta fe. Y que de una forma natural lo disipulen sobre las personas que están alrededor de ustedes. Yo he visto hijos disipular a los padres. No hacerse cargo de los padres, sino disipularlos. Y todo esto nos lleva a la única cosa que tenemos que hacer en la vida, por fe. Amar al Señor. Dice ahí Deuteronomio, porque nosotros leímos del 6 al 9, pero el versículo 5 es la clave de todo esto, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas cosas que yo te enseño las repetirás a tus hijos, ¿entienden? Entonces, ¿qué tienen que ver finalmente nuestros hijos en nosotros? ¿Qué es lo que tienen que ver, mis amados? Nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestras esposas, nuestros esposos. ¿Qué tienen que ver en nosotros? ¿Cómo amamos a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y cuando nosotros le hablamos del Señor, de algo que no conocemos, no le hablamos de algo que no sabemos, le hablamos de algo que experimentamos todos los días, porque estamos con el Señor. Entonces, cuando le hablamos a nuestros hijos, le hablamos de nuestro caminar con el Señor, le hablamos de nuestras experiencias con Él. Sí, le leemos la palabra, le leemos la Biblia, pero más que nada le hablamos de nuestra experiencia personal con el Señor, de cómo nosotros vivimos al Señor. Y no solamente le hablamos, sino que lo ven, cómo nosotros servimos, cómo nosotros adoramos, cómo oramos, cómo leemos la palabra. Que eso vamos a hablar el domingo que viene. A modo de conclusión y para terminar, tenemos un desafío muy grande en medio de una sociedad que la familia estaba puliada, atacada, despreciada,
de una manera increíble. Discipular las próximas generaciones es nuestra tarea. Miren, ahora nuestros niños están ahí, bueno, algunos están acá, dormidos. No se duerman ustedes que están ahí. Tenemos un desafío muy grande, que es mostrarles a Cristo a las próximas generaciones. No saliendo a la calle con un folleto, con una pancarta o con lo que fuere, sino en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, en nuestra conducta. Dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Amén. No es desquitarme la bronca que tengo por lo que hizo, sino es disciplinar. Disciplinar tiene la misma raíz esa palabra que discipular. Es la misma raíz de la palabra, disciplinar y discipular. Entonces tengo que corregir, enseñar, discipular, disciplinar desde el Señor. Amén. ¿Querés que tu vida cambie? Entonces toma un compromiso de vivir y de tener la experiencia de vivir a Cristo todos los días de tu vida. Que no sea algo que haces para los demás, sino sea algo que vivís vos y que afecta a los demás. Es muy diferente. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, yo les invito a ponerse de pie.